En toda mi fotografía he eliminado al humano. Esa gente que murió en 1800 ya no tiene ni siquiera quien lo recuerde. El conocimiento de nuestra caducidad. Esa construcción de menor factura. Es una ruina contemporánea. O la tumbas o la recuperas. Y eso fue un palacio en algún momento. Y un país fallido, ¿no? ¿Por qué esas haciendas desaparecieron? Alan García es el presidente. Gianpietri es el vicepresidente. ¿Y tú tienes este registro de frontón? No importa si la imagen está mala. Lo malo es no tener imágenes. Habían lanchas patrulleras que me iban a disparar. Te confronta con la propia muerte. Tú cuando excavas un relleno sanitario, lo que emerge es basura. Las casas están al lado de las tumbas. Una medida de nuestra propia tontería. Mientras que no hayan tumbas, no van a haber resurrecciones. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy tenemos a una artista visual, una fotógrafa realmente estupenda. Antes, déjenme agradecer a Lavalier que me ha puesto este chachá completamente elegante, esta piedra que es, según Julio Granados, el anillo de bodas de Betty Mármol. Y vamos a agradecer también a toda la gente que colabora con el Supergracias y los que quieren colaborar o que me vaya para mi casa. Hay un QR también para que le digan al señor Ponce, ya pare, cállese señora, váyase para su casa. Hoy tenemos a Gladys Alvarado. Gladys, querida, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas noches. Buenas noches. Hay una muestra tuya que se llama Intención, que es una muestra de fotografía que realmente me ha dejado impactado. Yo conocía tu trabajo, lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, pero esta muestra realmente tiene una curaduría exquisita porque nos deja ver lo importante y lo claro que es el mensaje que quieres dar en tu trabajo, que es una fotografía documental sobre la humanidad sin humanos. Exactamente. Es como un retrato nuestro, ¿no? Del Perú, de la nación y de la ciudad básicamente, ¿no? De Lima, que es lo que me tiene siempre un poquito obsesionada. Porque tú has hecho también una serie de muestras anteriores, también documentales, en las que registras lugares generalmente en ruinas. A ti te fascina un poco esta cosa de la destrucción, ¿no? De la ruina, del acabamiento. ¿Qué es lo que te atrae de esto? Tengo una debilidad profunda por eso. Y leyendo a una poeta, filósofa, psicóloga, Chantal Meillard, ella habla mucho del sentido que puede generar en una persona el ver una ruina, ¿no? Que es como que el conocimiento de nuestra caducidad y de saber de que eso está ahí, alguien lo hizo, alguien lo vivió y no está más. Solamente ha dejado un rastro de lo que pudo haber sido su vida, ¿no? Claro, porque nos van a sobrevivir los objetos inevitablemente, vamos a nosotros desaparecer y van a quedar los objetos como un testimonio de lo que hemos vivido, ¿no? Esta cosa de yo estuve ahí. Claro, y además es una ruina contemporánea, porque no me interesa una ruina, no sé, he estado en Caral, Machu Picchu, Egipto, otro tipo de ruina, pero esta ruina de la ciudad que yo visito acá es una ruina mucho más contemporánea, que tiene 150 años, no sé, o sea, la siento mucho más cercana a una vida mía. Claro, me hizo recordar tu fotografía. Hay una mano en una cueva en Francia de Chateaubriand, que es una mano que es la primera huella intencional del ser humano, que deja su rastro ahí, es como una huella, ¿no? De yo estuve aquí. Existí. Claro, yo he estado acá, me voy a ir, pero acá dejo mi huella, acá dejo el testimonio de mi vida, ¿no? Esto es una huella de hace 30.000 años, pero luego hace 9.000 años también hay una cueva de las manos en la Patagonia, en Argentina. Y eso me hace, de alguna manera me hace unirlo con esta cosa del selfie. ¿No sientes tú que es un poco esta cultura del selfie? ¿Te acuerdas en el año 2016 cuando estaba postulando Hillary Clinton? Hay una foto famosa de Hillary Clinton en campaña y hay un montón de gente no tomándole fotos a Hillary Clinton, sino tomándose fotos con Hillary Clinton atrás, De ¿no? fondo. Es como dejando testimonio de yo estuve aquí. Para mí eso es básico, ¿no? Dejar la huella me genera mucho, como te digo, a mí la ruina me genera mucha nostalgia, no sé por qué. Tendría que echarme al diván seguro varios años para entender por qué, porque no lo sé,
pero sí activa en mí muchos sentimientos, ganas de fotografiarlas, ganas de estar ahí, imaginarme lo que pudo haber pasado. Y si tú visitas el Presbítero Maestro, que tiene tumbas de 1800, caminas por estos mausoleos que alguna vez fueron de alguien querido, recordado, pero que ya esa gente que murió en 1800 ya no tiene ni siquiera quien lo recuerde, ¿no? Ya desapareció, ahí sí, porque ese recuerdo se mantiene vivo mientras alguien te recuerda. Si ya esa persona que te recordaba ya tampoco existe, ya eres nada, ¿no? Por eso yo creo que hay esa necesidad de que el registro tenga la huella propia, ¿no? Por eso cuando la gente va a los conciertos graba su propia versión del concierto con el celular, cuando en realidad de ese concierto va a haber una grabación mucho mejor, con mejor audio, pero la gente quiere decir, yo estuve ahí. Así es. ¿No? Lo más curioso es que yo en mis inicios en la fotografía no concebía una foto que no tuviera una persona. Yo decía, no tiene sentido que no haya alguien en la foto. Y luego fui como migrando y cambiando mi punto de vista y era como que arrímate, ¿no? O esperar que efectivamente ya no haya nadie para hacer la foto. En toda mi fotografía he eliminado al humano. O si es que hay uno, es como uno de referente o para ver la escala. Hay una foto ahí en la exposición que hay una persona sobre una piedra que te permite ver la escala de la piedra, solamente por eso está ahí, ¿no? Claro, pero no eliminas al humano porque en todas tus fotografías, a pesar de que hay fotografías algunas de naturaleza, siempre tienen alguna huella del humano, ¿no? Eso un camino, sí, un hueco. Es decir, es. Está el acto humano en sí. De todas maneras. No es una fotografía de naturaleza pura. No, porque está hecho por el humano. Todo lo que está fotografiado ha sido hecho por la mano humana, ¿no? Ahora, hablabas de las ruinas y de la ruina contemporánea, ¿no? A mí me llamó la atención en tu libro Epitafios, que es un libro que publica el Fondo Editorial del Congreso del Perú, libro que además está en el Museo de Reina Sofía, nada menos, que te pidieron el libro para tenerlo ahí. Hay un prólogo, uno de los prólogos escritos por Paulo Dam, que dice que nuestra ciudad fue construida con quincha y adobe para adaptarse a los movimientos telúricos, a los terremotos, y que esa es la razón por la cual nuestra ciudad está construida de esa manera, y eso pues es lo que permite que la ruina contemporánea se vea como se vea, ¿no? Yo discrepo de él porque creo que nuestra ciudad fue construida con esos materiales más baratos, porque no era necesario construir en piedra como La Habana, Ciudad de México o Buenos Aires, porque acá no llueve. ¿No? Entonces tenemos una ciudad amable en ese sentido, en el clima, no llueve, entonces se permitió esa construcción de menor factura, y lo que hizo fue eso, permitir que luego, alrededor de 1930, que hubo una plaga de piojos y ratas, el centro de Lima se abandone, ¿no? Que es lo que también dice Reinaldo Ledgard en su prólogo, que hay un abandono. La migración, ¿no? Lo que pasa es que acá debería de haber una renovación de la ciudad, que es lo que cuesta mucho trabajo. O sea, la ciudad se abandona en las zonas y se abandona, porque un edificio histórico o algo, para que funcione como tal, tiene que estar habitado, tiene que ser usado. Si dejas de usarlo, cae todo le cae de golpe, todos los años le caen encima. Cosa que no pasa en Arequipa, que todas estas casas de sillar son usadas por universidades, bancos, instituciones, centros culturales. Entonces, esas casas siguen viviendo. Pero aquí se abandona, además, un poco por la novelería de que se estaba desarrollando San Isidro, Miraflores. Entonces, la gente que vivía en Lima decide también migrar a estas zonas nuevas y abandonan el centro histórico. Claro, y se tuguriza y por lo tanto pierde el mantenimiento, ¿no? Así es, así es. Ahora, felizmente ahora tenemos también a ProLima, que está haciendo un trabajo de recuperación importante. Importante. Es un trabajo de hormiga porque es enorme lo que tienen que hacer, pero hay ya sitios en los que se ve el trabajo, ¿no? Ese libro Epitafios nace de una exposición que hice en el 2012 que se llama Epitafios 8 moradas limeñas. Y yo con ese machote toqué puertas de instituciones, bancos, AFP, todo, y todo el mundo miraba y decía, pero qué triste.
O sea, ¿cómo podemos publicar un libro así? Lo publicamos si es que nosotros vamos a hacernos cargo de una de las casonas, o sea, tenemos que recuperar algo, pero si no lo vamos a hacer, ¿cómo publicas y enseñas esto? Entonces fueron 10 años tocando puertas y nadie lo quiso publicar. Ese libro ha entrado y salido de un cajón varias veces hasta que milagrosamente se pudo contactar con el Fondo Editorial del Congreso. En conversaciones van y vienen, dijimos, bueno, hay cómo ponerle una gota de esperanza a este libro. Y es el Hospicio Manrique, que se convirtió en la 9ª casona. Por eso ahora son epitafios 9 moradas limeñas. ¿Por qué? Porque yo había fotografiado el Hospicio Manrique en el 2018, cuando empezaba su restauración. Esa casona es como la gota de esperanza, porque ya cuando he publicado el libro ya había sido restaurada. Se ha convertido en la Pinacoteca de Ignacio Merino. Es un sitio precioso para visitar. Fue bien raro porque yo fui con las fotos que tenía de antes a constatar y ver, a ver, voy a tomar esta foto. Entonces yo decía, no, eso no es. Porque quitaron un montón de cosas de lo que se había turizado y puesto y quedó limpia. Y hay una foto linda ahí que está en papel Canson, que es como el antes y el después de esa portada, como la 9ª morada, ¿no? Y el título Epitafios tiene que ver con esta idea. El epitafio pues es una frase que finalmente va a resumir tu vida después de muerto y cómo quieres más o menos que te recuerden, ¿no? El epitafio tenía, como yo lo concebí, fue más, mientras que no hayan tumbas, no van a haber resurrecciones. Entonces, estas casas que estaban como pendiendo un hilo, pero en una especie de limbo, yo decía, o la tumbas o la recuperas o algo haces, o sea, tienes, y para que la tumbes y vuelva a renacer como el ave fénix, tenía que tener un epitafio. Y Carlos Chirinos, el hermano del poeta Eduardo Chirinos, fue el que escribió los epitafios para cada casona. Entonces yo le mandaba una hoja de PDF como de contactos y él ¡fua!, se inspiraba y me mandaba el epitafio, ¿no? Fue bien bonito ese proceso. Claro, porque además muestras en este libro, igual que en tu muestra, que ahora vamos a hacer un recorrido por la muestra, una serie de vestigios y de casas que no sabíamos que existían. Y claro, hasta que tú no las muestras, y hasta que tú no haces evidente este decaimiento y esta ruina, la gente sigue viviendo, ignorando este abandono, ¿no? Así es. Tengo 2 versiones más y en una versión había un niño parado. Al final, como se darán cuenta, en mis fotos casi no hay presencia humana latente. La cambié por esta otra. Además, esta otra lo que me parece que tiene fuertísimo es este desmoronamiento, ¿no? Derrumbe de todo, incluidas las tumbas, los cuerpos, los huesos, no sé de quién estuvo ahí. Todos los que estuvieron ahí ya ni siquiera tienen quien los recuerde. Eso ha pasado bastante con la primera parte de esta exposición que tiene las haciendas en realidad ni siquiera es el norte chico, es el cono norte, literal. O sea, son varias haciendas en Caraballo y nada, están abandonadas. Hay un par ahí de Huaral, pero básicamente son las que muestro en la foto, son de Caraballo. Y tú dices, está en la ciudad, pero la gente deambula, no ve. Y son varias haciendas, ¿no? Tienes una foto de una hacienda Caballero, que es impresionante. Preciosa. Es preciosa. O sea, las haciendas están ahí, obviamente como vestigio. Obviamente algunas tienen como pedacitos aledaños que están ocupados, que no las he puesto ahí. Este es muy curioso, no se ve porque no se puede mostrar todo, pero este es el Colegio María Parado de Bellido. Y hay por ahí, está Tupac Amaru, está María Parado de Bellido, dibujados en las paredes. Es un colegio y tiene un busto a Velasco en la puerta de él. Pero hay unas que están habitadas, los cuyes, los muebles, todo ahí, ¿no? Pero como en las afueras, pero todo lo demás es una ruina total. Ahora, tú a la hora que vas a hacer estas incursiones fotográficas, ¿y tú pides permiso para hacer las fotos o simplemente te lanzas a fotografiar y luego se te sale la gente y te dice qué estás haciendo acá? Esas fotos las he hecho con un personaje del centro que se llama David Pino, que yo empecé visitando el centro con él cuando él empezaba. Tenía una especie de hojita con fotos o postales, enseñaba y hacía tours por el centro de Lima, las casonas de Girón de la Unión, luego el núcleo de Barrios Altos, el camino Inca, hay un camino Inca también ahí que pasa por el centro de Lima, el RIMAC. Entonces ahí he ido
avanzando con él, visitando, y con él hice este tour de las haciendas. Esta hacienda con todos los frescos es impresionante. Está en Huaral, es la hacienda Caqui. Tiene un ingreso que te permite ver todas las paredes llenas de frescos. Hay unos barcos, puertos, todo está dibujado ahí. Ahí marca el año 1862. Tiene una capilla que está también destruida, pero que también con frescos, figuras, un altar que se mantiene en pie. Claro, es una Lima que convive con nosotros, pero que no la vemos. No la ves. No la ves porque no vas o porque no miras. Claro, que es algo que también muestras luego en una sección del Metro de Lima, ¿no? Vamos a hablar. Yo digo ahí en un reel del Centro Cultural, digo, ¿no? No me voy a decir gallinazo, porque el gallinazo es como, es el ave de Lima, pero no es que sea muy bonito. Dije, seré un águila, pero yo voy por la ciudad así, o sea, mirando todo. Claro, y es importante tu ojo documental, por eso decía que eras una fotógrafa documental, porque tú vas seleccionando de la ciudad o del entorno en general una parte que necesitas mostrar y que encuadras y que colorizas y que muestras de una manera, es decir, no es un registro como el del servicio aerográfico, pues, ¿no? Que es un registro, digamos que impersonal, sino que tú eliges dar un mensaje con lo que estás registrando. Claro, ese trabajo de la Lima del metro fue muy importante. Empieza en Villa Salvador, ahí está la vía, San Juan de Miraflores, cruzas ya la Panamericana, entras a la parte de Surco, Polvos Rosados, Club Germánico, te vas acercando un poquito a San Borja, Javier Prado, cruza Javier Prado ya el ministerio, esa es la Biblioteca Nacional, y aquí das la vuelta. Ese es Arriola, ya te vas metiendo a Gamarra, la parada original. Esto es muy interesante porque yo tengo una foto acá que está en la parada completamente ubicada. Luego fue la apropiación y la demolición, entonces me trepé al tren para poder agarrar esta foto. Sacan a toda la gente de ahí, ¿no? Entonces es como una especie de escenario así dantesco donde está todo destruido. Y luego tengo el registro final del Parque del Migrante, que funciona ahí un parque. No funciona porque está enrejado. O sea, es un verde intocable, porque dicen que si abren las rejas lo van a destruir. Fueron 3 años, creo. Hay 3 momentos muy diferentes de un mismo lugar. Seguimos avanzando, ya más cerca del Agustino, ¿no? Los recicladores. Sigues pasando, ya cruzas Evitamiento. Aquí ya hemos cruzado el Rímac y hemos pasado a San Juan del Lurigancho. Este es el Parque Zonal de San Juan del Lurigancho. Y ya te vas entrando más. San Juan del Lurigancho. Y ese es el edificio del Británico, que es una joya, la verdad, porque lo tienen impecable, es precioso. Esto es otra ciudad. Mirarla desde el viaducto, de este viaducto elevado, es como que te enseña una ciudad totalmente diferente. Y ahí empecé a hacer los viajes. Cuando yo he hecho este trabajo, el tramo 2 de la línea 1 estaba en construcción. Entonces yo me paseaba en el viaducto caminando, las fotos ya a partir de Grau, porque el tren llegaba hasta, el tramo 1 llegaba hasta de Villa El Salvador hasta Grau. Y a esa zona del Agustino, de San Juan del Lurigancho, ¿no? Lo hice caminando o en vagones de prueba, ¿no? Pero es otra ciudad. O sea, la gente, yo iba pegada a la ventana con la cámara de fotos, ¿no? Pero todo el mundo va como autómata con el teléfono mirando, parado así. O sea, nadie mira la ciudad. Da una dimensión temporal, ¿no? Ese recorrido, que es un recorrido que haces de un extremo al otro, también te muestra una ciudad que está viva, una ciudad que está habitada, pero una ciudad que también va a ser una ruina. Eventualmente. Eventualmente también es una ciudad en la que los personajes y las personas desapareceremos y será una ruina. Entonces también es atravesar una ruina en uso, una futura ruina. Tú sabes que no la percibo como una futura ruina. Será porque estoy viviendo el presente y probablemente la nostalgia me la genera lo que fue, lo que dejó. Pero como yo estoy ahora dentro de esta ciudad, no la percibo como una futura ruina.
porque en realidad no todas las ciudades desaparecen o eventualmente, bueno, sí podríamos desaparecer con un buen terremoto de grado 8, pero no la vivo como una futura ruina. No, pero más allá de la desaparición física como un terremoto, la desaparición de las personas y la repoblación por las siguientes generaciones también hace que ahí haya como una pátina del pasado. Así es. ¿No? Y claro, tú no percibes esto como una ruina porque tú vienes de trabajar toda tu vida en un estudio de arquitectura en donde lo que hacen es generar un proyecto en el cual imaginan cómo va a ser el futuro de la vida de las personas ahí. Y en tu trabajo haces lo contrario, tu trabajo fotográfico haces lo contrario. Tú registras un edificio en donde ya no hay vida y donde tienes que imaginar cómo fue la vida en ese momento, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo te planteas tú esta relación con el tiempo pasado y presente? Bueno, es una mezcolanza de sentimientos y de ideas, ¿no? Efectivamente, tú construyes para vivir, pero, pero esos edificios que pueden ser muy bonitos, que tú dices ya, es como este presente futuro. Y yo estoy anclada como atrás. Yo me acuerdo creo que era en una de las casas de la Quinta Jeren, encuentro con una letra así como, bueno, era una niña de todas maneras, pero una letra así bien frágil en lápiz escrito en la pared que decía, hoy día me vino en la primera regla. O sea, a mí me emociona verlas, ¿no? O sea, esa niñita que estuvo, cómo vivió, qué fue, o cuando el buque se incendió, que fui ahí al incendio, yo siempre era el buque que era como medio tenebroso, ¿no? Que te decían que es peligroso, viven 17 familias, esto. Yo me quedaba como en el patio adentro, la fachada, he subido al segundo piso donde están los pasadizos, pero ahí ya no vivía nadie porque estaba ya prácticamente derruido, ¿no? Es más, no sé ni siquiera cómo subí por esa escalera, pero he subido. Y había una parte, un pasadizo, que me decían, ahí no puedes entrar. O entrar a la quinta del Rincón del Prado, que tuve que entrar con patrullero, porque el chaleco que siempre me acompañaba, me dijo, señora Gladysita, ahí no podemos ir solos, es demasiado peligroso. Y fuimos con otra gente y entrar y ver el salón que el virrey Amat le había hecho a la Perricholi con los frescos en la parte alta y un pedazo de un horno de pan, porque ahí había funcionado una panadería en el medio de la sala. Y toda esta casa partida en 3, 4 partes, donde te encuentras a un señor sentado en un catre que tiene una cortina, porque ese es el pedazo donde él vive, y otras camas levantadas porque seguramente las echan en la noche. Es como bien fuerte. Y tú dices, esta es mi ciudad, y así vive mucha gente en ella, ¿no? Y eso fue un palacio en algún momento. Y fue un palacio. Lo cual quiere decir que nuestros palacios actuales también pueden convertirse en cualquier momento en algo. Así es. Sí. O sea, te fascina la decadencia. Me fascina. Me fascina. Pero no me preguntes por qué, porque no te lo puedo decir. No sé. Estas casas, la Hacienda Chocas, la Hacienda Caballero, la Hacienda Palpa, la Casa Hacienda Villahermosa de Caqui en Aucayama, todas estas casas te suponen un reclamo, te suponen una denuncia. ¿Cuál es la intención detrás de este registro? Mira, yo lo veo mucho como un registro arquitectónico. Ahí sí me jala la arquitectura. Esta hacienda es muy curiosa porque tiene este techo con esos huecos impresionantes. Si uno se mira con un poquito de atención, estas son las 3 ventanas. Estas 3 ventanas, ¿no? Muy interesante. Y aquí se filtró una presencia humana, pero que me parece que le da un aire así fantasmagórico, que es lo que me atrae mucho. Esto es lo que hay, esto es lo que lo tienes a tu alrededor. Míralo, porque esperanza de que eso alguien lo recupere, no tengo ninguna. O sea, no creo que eso vaya a suceder. Claro, pero es bien fuerte la intención en la curaduría de la muestra, que la has hecho tú, la intención de que en la primera sala, es decir, cuando la gente recién entra, con lo primero con lo que se encuentra es con este golpe de belleza, porque las fotos son hermosas, las casas han sido hermosas, han sido grandiosas. Uno se imagina ahí a la gente más elegante de la ciudad y más rica viviendo en esas casas, en esos espacios.
Además han sido haciendas prósperas, ¿no? Claro. Prósperas. Y hoy el lugar absolutamente derruido, carcomido, también por el material con el que se construyeron, ¿no? Porque no han sido construidas en piedra, han sido No, construidas todas con son adobe y como un quincha. adobe bien... Pero bueno, pero las paredes de adobe son de este ancho, ¿ah? Y esas las Claro. tienen. Los techos de madera, quincha, eso sí se deshace. Pero, bueno, tiene que ver con un país fallido, ¿no? ¿Por qué esas haciendas desaparecieron? Fueron expropiadas, entregadas a personas que no sabían qué hacer con ellas. Ni siquiera hubo una especie de aleccionamiento, de instrucción, algo. Se parte en pedacitos. Es como que el divide y reinarás. Cuando tú tendrías que tratar de hacer bloques sólidos para levantar, ¿no? Para crecer. Rompes la estructura sólida de algo que podría ser algo sólido e importante. Entonces el primer mensaje en tu primera sala es ese, es una destrucción de la unidad, una destrucción del medio. Así es. Ahora es interesante que en tu segunda sala combinas dos cosas completamente distintas, pero que tienen que ver nuevamente con la decadencia. Así es. Pero que tienen una cosa en común, Claro. que es el mar. Entramos a la segunda sala, que contiene básicamente imágenes del pueblo de Lobitos, cerca de Talara, Piura, y las ruinas del penal El Frontón. Estas eran las oficinas administrativas cuando funcionaba Lobitos tal cual. Ya este reloj no existe más la iglesia, y estos son los restos del cine, que no quedó nada, solamente los clavos donde estuvieron puestas las butacas. Dicen las historias, pero no sé si es una fábula, que en Lobitos estuvo el primer cine de Latinoamérica. Lobitos en los años 20 del siglo pasado era un pueblo modelo y ejemplar. Lobitos a inicios del siglo pasado, o sea, del siglo XX, tenía todas estas casas que trajo la Lobitos Oilfield Company de Pino Oregón, prefabricadas de madera. Tenía gas central, tenía una planta desalinizadora y funcionaba perfectamente bien. Los buses organizados que llevaban a los niños, todos los hijos de los trabajadores que trabajaban ahí, había el colegio, y muy representativo de ese colegio es la pizarra que queda ahí. Luego pasa a manos de la International Petroleum Company, y luego ya todos sabemos lo que pasó, la página 11, la IPC, viene Velasco, estatiza, sale la International Petroleum, toma Lobitos, los militares, y todo se va como desmoronando, ya no funciona la planta, ¿no? El gas ya no, y va cayendo esto en una especie, con una pátina del polvo del norte. El norte tiene tanto polvo. Quedaron viviendo ahí los militares, diciendo que era una zona estratégica por la frontera con Tumbes. Al final los militares se aburrieron, lo abandonaron, y ¿quiénes lo recuperaron? Los tablistas. Porque Lobitos tiene una ola muy especial. Lobitos tiene una serie de baterías, piscinas, una serie de spots para los tablistas, y gente de Argentina, Brasil, empieza a llegar ahí y a subarrendar estas casas a los militares, porque los militares tenían, y les alquilaban las casas a los tablistas. Y así estas casitas las fueron nuevamente como recuperando en lo que era la planta desalinizadora. Ahora es un sitio que alquilan espacios, metro cuadrado, para que pongas tu carpa y vivas ahí. Y por ahí quedan 3, 4 butacas del cine, que en su momento fueron quemadas para tener leña, y Lobitos no tiene ni siquiera agua ahora. Y tuvo una planta desalinizadora, ¿no? Claro, eso es la decadencia absoluta, ¿no? Absoluta. Lo que acompaña esta sala son las ruinas del penal del Frontón. Cuando yo empecé a averiguar para poder llegar a la isla, nadie me daba razón. Un tío marino, hablé con él, me dijo, no, tienes que pedirle permiso al INPE, el INPE no, a la Marina. Haces también un libro sobre tu incursión en el Frontón, en la isla del Frontón. Así es. Que lo tengo acá, un libro muy fuerte. Y lo que nos muestras, además en esta última muestra, son nuevas fotos del Frontón, nuevos registros que nos muestran que la naturaleza ha recuperado su espacio. Así es. La isla de las aves. Es de las aves.
Yo sentí eso en mi primera incursión, que fue en el año 2009. Bajar en este muelle de ruido, que te tienes que como que tirar de la lancha porque no es un muelle que esté en funcionamiento, y caminas y pisas todos los cartílagos de los pájaros, el olor fuerte. Cuando he vuelto años después, era más todavía la presencia y más como que acostumbrados a que el pájaro no se vuela, ¿no? Sino tú eres el intruso. Hay una foto ahí vertical que tiene como una especie de corona de pájaros que uno diría, lo puesto en Photoshop, pero no. O sea, los pájaros están ahí encima tuyos porque es su isla, la han recuperado como tal. Pero yo volé el dron ahí y fue como terrorífico, porque tú levantas un dron cuando estás en un mundo de aves y las aves lo primero que hacen es atacar el dron, ¿no? Entonces fue como bien, ¡fum! Lo mandé bien arriba para que no me lo tumben, ¿no? Pero hay imágenes así también en que tú ves una especie de pátina de aves volando abajo porque yo estoy mirándolos desde arriba, ¿no? Y para hacer esas fotos, ¿tú pides permiso a alguien o simplemente te subes en una lancha y vas? Mira, ahora ya es como que un paseo, creo, ir al frontón. Pero cuando yo fui en el 2009, no se sabía nada. Estuve en Filadelfia, caminando así por las calles sola, caí en una cárcel. La Eastern State Penitentiary, una cárcel que había durado muy pocos años porque era muy hostil con el reo. Yo ahí descubrí ese mundo sórdido, esta ruina que me atrajo mucho, ¿no? Y cuando llegué acá y dije, yo era alumna libre en el Centro de la Imagen y dije, bueno, tengo que conseguir una cárcel de acá para hacer un proyecto fotográfico que sean 3 cárceles. Entonces empecé y dije, bueno, a ver qué cárcel, el Frontón, cárcel que ya no funciona, ¿no? Y coincidentemente me voy a hacer un paseo a ver lo de la isla San Lorenzo. Entonces estoy ahí en la lancha y le digo al lanchero, ay, que quiero venir al Frontón. Y me mira y me dijo, yo te traigo. Entonces, lo contraté y la siguiente semana me estaba yendo con el hombre a la isla, ¿no? Fui, la verdad que bien asustada. O sea, porque no sabía qué iba a encontrar, no sabía si es que habían lanchas patrulleras que me iban a disparar cuando estuviera ahí, o sea, no sabía lo que iba a pasar. La última foto de ese atardecer, ¿no? Con unas olas así que me bañaron porque yo estaba caminando acá y tenía rollos de película porque hice fotografía digital y de película y acabé bañada por el mar. Los muros bombardeados, la hoz y el martillo, cuando yo he visto jóvenes, chicos universitarios en la exposición del 2009, mirarla y decir, ¿qué es eso? O sea, ese es el nivel de ignorancia de la historia del Perú, ¿no? Y entrar a este universo así que tiene una carga pero bien potente fue como espectacular. Además yo había salido esa mañana tempranito. Claro, mi esposo en la puerta me mira y me dice, vas y no vuelves. O sea que haz todo lo que tengas que hacer porque ahí no vas a volver. Bueno, a las 2 semanas volví. Gran pleito, ¿no? Vas a ir. Yo ya no le dije nada, pero al siguiente vez que era ya al atardecer, dije, vas, voy. Ya tenía mi lancha también para el atardecer. Entonces son 2 registros bien diferentes de él, tempranito y al atardecer. Pero tuve mis 2 registros de esa primera vez, 2009, que fue como que me lancé. Nadie había ido. Entonces, cuando yo voy donde Roberto Barcaya en el Centro de Imagen Feliz, le digo, mira mi proyecto, mis 3 cárceles. Entonces Roberto me mira y me dice, mira, tus 2 cárceles, preséntalas en Viena, donde quieras, me dijo. Shh, pero acá, hoy, 2009, Alan García es el presidente, Jean Pietri es el vicepresidente, y tú tienes este registro de Frontón, lo que vas a presentar va a ser el Frontón. Olvídate de las otras cárceles. Y luego empezó como un tira y afloja de toda la presión política. Gente que quería usarlo como una denuncia política y yo decía, no, yo soy fotógrafa documental, yo no vengo a hacer una denuncia política, yo he ido a un sitio y esto es lo que he encontrado y esto es lo que quiero enseñar. Entonces, por eso es que ese libro sale varios años después de la exposición. Presenté las fotos en el 2009 en una exposición que se llamó Demasiado tarde, demasiado pronto y no pasó nada. Ni pasó así como bien bajo perfil.
Y era una cosa importante porque no había otro registro así tantos años después y con los restos de todo lo que había pasado, ¿no? Con los bombardeos y eso. Sí, bueno, muchas veces la mejor manera de atacarte es volverte invisible, ni siquiera mencionar tu trabajo, ¿no? Así es. Entonces, Atroz. ahí en común, bueno, es esta ruina contemporánea y el mar. Ambos vestigios de acciones políticas Así es. también, También. ¿no? Luego pasamos a la siguiente sala. Quiero regresar luego. Has hablado del cine, tú has hecho un registro también de los cines antiguos, luego vamos a volver a eso. Pasamos a la sala tercera, donde hay unas panorámicas de relaves mineros. Entonces, aquí puedo explicar un poco por qué están así, ¿no? Esta era la sala ideal, por ser larga, para poner las panorámicas. Pero como se dan cuenta, como el centro cultural es una casona, tiene como los espacios chicos, este zócalo alto, los paños con molduras y cosas, entonces no podía poner las panorámicas acá. En un momento pensé ponerlas así, como en una B, mitad, mitad. Entonces eran 4 panorámicas. Y ahí tengo que agradecer a Roberto Huarcaya que me dio todo su know-how de cómo cuelga él sus amazongramas, que son unas piezas enormes, de 12 metros, 30 metros de largo, con estas barras de planchas de acero galvanizado colgadas del techo y ahí puedes colgar esto. Se lo agradezco a él, la verdad. Y ver Punta Olímpica así fue realmente un espectáculo. No solo porque capté las 3 lagunas, 1, 2, 3, sino porque se ve el trabajo de ingeniería que consiste en perforar la montaña. Antes tú para cruzar, supongamos de Chavín de Huanta, Rechacas y todo, tenías que dar toda la vuelta a la cordillera y así entrabas al callejón de Huaylas, donde está Cará, Yungay, Huaraz, ¿no? Entonces, con esta construcción, este túnel que perfora la montaña, cruzas de uno al otro en un momento. Yo tenía 2 relaves mineros y cada pared tiene 3 panorámicas. Entonces, hablando con Jorge Villacorta, que él ha sido siempre mi maestro y guía, me dice, bueno, Gladys, si tú no tienes una tercera foto de relave, no puedes poner tus relaves mineros. Y yo tenía un tiempo bien corto para hacer esta exposición porque a mí me avisaron en diciembre para exponer en abril, en estas 4 salas enormes. Recordé que camino al sur yo siempre veía un relave minero. Gracias a un amigo que hacía ciclismo y todo, me pudo llevar al sitio porque es un sitio bien complicado de llegar. Bujama Baja te lleva a la playa, a las casas de playa, y Bujama Alta te lleva a este panorama. Entonces, este es el mar, cubierto por las nubes que digo que han estado presentes todo el verano, y aquí están las casas de playa, ahí adelante y todo. Y esta es la zona del relave minera Condestable. La gente circula por ahí y nadie ve, es lo que yo insisto, la gente no ve. Pasa como autómata por la ciudad y no mira lo que hay. ¿Qué relave? Bueno, hay un relave. Claro, se ve porque además en tu foto se ve desde las casas de la playa. Así es. Toda esa zona ha sido un relleno sanitario y como lo están urbanizando, está lleno de excavaciones. Entonces tú cuando excavas un relleno sanitario, lo que emerge es basura. Entonces hemos circulado entre montañas de basura con la carretera bloqueada por montículos de tierra, o sea, cerrada. Entonces bajamos por el otro lado, el otro montículo de basura. Una urbanización de los portales que le enseña así, terrenos lindos, pero esto mira el basural, o sea, increíble. Y ahí hemos ido llegando con esta pick-up 4x4, porque si no, no hay forma de llegar, hasta que llegamos a la parte detrás del relave. Y Claro. ha quedado espectacular. Ha quedado espectacular porque además al frente, bueno, tienes la foto de la Oroya, Así es. que es una belleza. Que es un también. relave, la Claro. Oroya es un relave como tal. Tienes esa foto de ese relave de ahí y tienes el relave minero de Marcapomacocha. Así es. La Oroya tiene una construcción maravillosa, antigua. Miren este edificio, me parece precioso. Lo que me parece más importante es que se llega a ver el pueblo de La Oroya. Y esta es la zona de Marcapomacocha, cerca de Ticlio, en donde pasando por ahí vi esta pared de relave que me pareció impresionante, relave minero.
¿Por qué? Porque no sé por qué el relave lo cortan como si lo cortaran con regla, que aparte del relave, la vía del tren, que me parece como interesante, me gusta mucho la señora que va caminando ahí por el fondo de la vía. Entonces, lo interesante de estas fotos panorámicas, me parece, es que si tú te sientas a mirar, vas a encontrar un montón de detalles. Este cementerio lo descubrí después, pero es un cementerio. Y yo personalmente tengo delirio por los cementerios. Claro, y tienes también ahí como una llamada de atención, una foto que a mí me parece preciosa, una de las mejores fotos que se ha tomado de la ciudad de Lima, hay que decirlo, en todos sus tiempos, que es una panorámica de la Costa Verde, tomada desde el aire. Con el dron, así es. Es Esa increíble. es nueva. ¿Por qué? Porque las panorámicas de relave, las del frente, tenían mucha nube. Y este verano limeño ha sido bien nuboso. Ha tenido como una carga bien densa de nubes. Entonces yo tenía a un lado la foto del Apu Sikai al amanecer, que con el colchón de nubes sobre la ciudad. Y luego tenía esta de Punta Olímpica, que son nevados, nubes, todo. Nada, y me fui caminando ahí al parque con mi dron y lo volé y salió esa panorámica de que se ve la Costa Verde, la ciudad cubierta de nubes, llega hasta el Morro Solar y a la izquierda se ve la isla San Lorenzo y toda esta parte marrón de la zona San Miguel, porque es una zona de botadero de desmonte, pues. Los camiones botan desmonte ahí y si tú te das cuenta, todo ese desmonte de ahí, el mar se lo lleva. Entonces es marrón. Ves el mar verde y esto marrón hacia el lado izquierdo, ¿no? Esa foto está frente a una estructura central que atraviesa toda la sala, que es la estructura del Metro de Lima, que me parece maravilloso como propuesta del paso del tiempo atravesándonos, ¿no? O sea, hay estas como balcones expectando y uno atraviesa esta estructura. Recorres el tren al medio. Claro. Pero tú sabes que hoy día que estuve en la sala me he dado cuenta que de repente falta un poco más de información. La gente no la entiende. O sea, tendrían que saber mi trabajo, porque ahora habían dos personas ahí y les digo, bueno, esta es la línea del tren, esta es la línea del metro. Aquí empiezas en Villa El Salvador, vas recorriendo todos los distritos y termina en San Juan del Lurigancho. Esto es el recorrido del tren. Pero creo que voy a hacer una anotación para que lo entiendan, porque me parece que no se está entendiendo ese recorrido. Sin embargo, sí le das la vuelta, ¿no? Que me parece interesante. Claro, porque la fotografía, que es el registro de un instante, a pesar de eso, tu fotografía tiene el movimiento de lo que ha sucedido antes y lo que sucede después. Y este recorrido del tren a mí me dio la dimensión no solamente temporal, sino espacial, de en dónde estábamos, ¿no? Sí, ya cuando he vuelto a subir, hoy tiene el guachimán que no puede tomar fotos, yo, pero ¿por qué? Además, muchos de los trenes ahora los han empapelado, les han puesto vinil con alguna propaganda, entonces ya no tienes, ya no puedes Ya ver, no ves. ya no ves. Intentaré hacer algo, pararme en la puerta, pero sería interesante, yo creo que recorrerlo de nuevo. Esto fue en el 2014, mira, han pasado 12 años, para ver cómo ha cambiado la ciudad, porque la ciudad pues migra, muta y se va volviendo otra cosa, ¿no? Tienes una fotografía también de un mismo cerro tomado en dos momentos distintos del día, en Villa María del Triunfo. Sí, el Apu Sikai. Eso es una maravilla. Porque además está en dos lugares, en dos salas distintas, creo. Sí, sí. Que uno dice, "Ay, ¿dónde está?". Bueno, está bien cerca, la verdad son las alturas de Villa María del Triunfo, el Apu Sikai, que solamente está a 1000 metros de altura. Pero el Apu permite ver el colchón de nubes que tapa la ciudad y permite ver que hay gente que vive acá, ¿no? O sea, esta olla son casas y todo esto está lleno de casas. Allá está el Océano Pacífico, el colchón de nubes al amanecer temprano, que las nubes están bajas. Si aquí estoy en las alturas de el Apu Sikai, mirando hacia Villa María del Triunfo al amanecer, allá, estoy en el Apu Sikai al atardecer, mirando Villa María del Triunfo. Y no solo toda esta zona de Villa María, sino la ciudad, o sea, Lima. Aquí está el skyline de los edificios que miran al mar. Esto es Lima. Atardecer. Las nubes suben y el panorama se aclara. Pero lo que está debajo de las nubes que hemos visto allá es precisamente esto. No sé cuántos miles de personas viven ahí.
Claro, la mejor forma de llegar ahí es en mototaxi, porque en carro es como un camino minado. Es increíble cómo tienes que subir ahí. Vertical, el cerro, huecos, tierra, todo, y encuentras unas escaleritas que te llevan a un grupo grande de casas, ¿no? Cuyos techos están verdes en el invierno por la niebla, porque tienen una niebla constante. Esa foto de la sala de las panorámicas es al amanecer, cuando está el colchón de nubes sobre la ciudad. Y la foto de la sala 4, que yo le llamo la sala de atmósferas, porque tiene fotos más nocturnas, más con humos y fríos y cosas, es al atardecer, cuando ya el colchón de nubes ha subido, ¿no? Y que te permite ver toda la ciudad que vive debajo de esas nubes. En esa sala, que es la sala de las atmósferas, hay, bueno, dos fotos muy fuertes de la Loma de la Chay, que ahora nos vas a contar la historia, pero en el centro hay una foto que es de la que hablabas antes, que hay una piedra inmensa con un personaje minúsculo y hay que acercarse para darse cuenta de la dimensión. Del bosque de piedras de Hatun Machay. Sí. Sí, en Huaraz. Es un sitio impresionante, impresionante. Llegué también con, yo me cuelo pues así todos esos tours fotográficos, ¿no? Expedición a la Cordillera Blanca, esto, el otro. Entonces llegué también así con un grupo de viajeros fotógrafos. Esta es la que nos lleva de todo el recorrido, que tú desde la primera sala te permite verla. Este es el bosque de piedras de Hatun Machay, en Huaraz. Nunca en la vida he pasado tanto frío como pasé esa noche, esperando que salga la Vía Láctea. Esta es una expedición con Jason Huerta, un taller de astrofotografía en Huaraz. Ese personaje es curioso y es importante porque era parte de nuestro grupo y es lo que permite dar escala al lugar donde estás. Esto ya caía la noche y tuvimos casi que nuestras propias auroras boreales con estos rayos naranjas preciosos. Encontramos a la entrada a un señor que vivía ahí. Me he dado cuenta que ahí no le hice fotos con la cámara porque tenía toda la mochila, trípode, todo lo que cargaba atrás. Tenía solamente el celular en el bolsillo, le hice fotos con el celular. Pero era un hombre que vivía ahí, solo, en el medio de la nada. Este personaje que aparece en la piedra. No, era otro personaje que estaba como a la entrada. Estaba recogiendo la bosta de las vacas para que ese era su combustible para cocinar, para abrigarse y todo, solo ahí. Ese personaje lo lleva nuestro guía porque es el que, claro, lo hacen parar en la piedra y te permite tener una escala de dónde estás, ¿no? De cómo son esas piedras. Ahora, ¿siempre trabajas con luz natural? Siempre. Siempre. O sea, el clima y la naturaleza es parte también de tu trabajo. Hay un registro de cómo es la cosa. No uso luz artificial. Tan es así que en unas fotos que hice, que a mí me parecen preciosas, pero que no están ahí. Verónica Torres, que es una de las organizadoras de Casacor, siempre que toman una casa me llama. Me dice, ven, antes de que nadie entre. Entonces me llama un día y me dice, tienes que venir aquí mañana. ¿A dónde? Al Callao. ¿Callao qué? Es una sombrerería. Guardé todos los flashes, todo lo que llevaba en una caja. Y todas las fotos son con la luz natural que entraba por esas rejas rotas de la parte alta, ¿no? Y hay unas fotos hermosas de ahí. Y eso fue increíble, entrar a este sitio, el papelógrafo con el que envolvían, ¿no? Los que compraban, las cositas para los cuellos de la camisa, las cajas preciosas de los sombreros en el altillo. Fue una experiencia muy especial porque además era algo que estaba como virgen, de lo que se cerró 40 años atrás, virgen, con toda la pátina del tiempo pasado ahí, ¿no? Claro, normalmente uno no tiene acceso a eso, sino que sí. te encuentras con la cosa que ha ido decayendo con el uso, ¿no? Y con la presencia humana. Pero siempre luz natural. Siempre. Y cuando tú tomas fotos, ya no necesariamente con cámara, con rollo. Tomas también fotos digitales, que eso te permite tomar una cantidad grande de fotos, hacer un registro mayor y no tienes tiempo para estar chequeando cómo queda la foto, sino simplemente tomas, etc.
La edición de ese material enorme. Es horroroso. Además, tú no puedes ver las fotos inmediatamente. ¿Tú sabes qué pasa eso? Cuando tomas, tienes como que descansarlas un poquito y luego las ves. Y si pasan años, es mejor, porque descubres una serie de cosas que no tenías preconcebidas antes. Yo me acuerdo cuando hice las fotos del frontón, que pasó, que fui una vez, la otra vez la descolgué, la miré, ahí sí sentí yo una cosa como que, wow. Porque en el momento que hice las fotos, yo estaba aterrada. De que iban a ir la lancha a ametrallarme, ¿sabes? Entonces estaba con toda esta tensión. Pero cuando yo me siento en la computadora y empiezo a ver las fotos, fue como un golpe así como dije, totalmente sobrepasada, ¿no? Por lo que estaba viendo. Esa selección que haces luego es como la selección que hace la memoria también, ¿no? Que va uno viviendo una serie de cosas y luego a la hora que recuerdas dos o tres rastros. Tú también haces una selección partiendo de qué criterios. Criterio es la perfección, porque me da la manía cuando edito, sí. Tiene que estar esto aquí, derechito, así, asá, en foco, todo lo que tiene que estar de foco. Esa foto gigante del cementerio que está a la entrada en la exposición tiene una cruz que está así al frente y dije, ¡ay, pero esto no está, no sé qué! Claro, el que me la imprime me dijo, oye, Gladys, tienes todo este paisaje. O sea, obviamente esa cruz que está en primer plano no puede estar en foco. O sea, ya. Yo soy de la que veo un error, delete. O sea, las borro inmediatamente. Esto está movido, esto está así, esto está así. La borro y la borro. ¿Y te ha No pasado la que veo más. encuentras una foto que no está técnicamente perfecta, pero que el tiempo ha redimensionado la importancia de lo registrado y dices, esto es súper potente, ¿no? Bueno, salvé una de ser eliminada porque como que la remiré y dije, no, que es bien curioso porque para mí es como la foto fantasma. Cuando yo entro a la sombrerería tiene un mostrador enorme de madera con unas puertas abajo. Entonces yo abrí la puerta y en la puerta había un cartel pegado al estilo Dick Tracy, ¿ya? Y ahí estaba puesto el carrete de la rafia. Y encima este papelógrafo precioso con el papel de la sombrerería puesto así de papel craft. Entonces yo cuando me dije, uy, no, esto está movido. Y de ahí digo, no, este artículo de fierro forjado pintado de verde que agarra el papel de bronce, o fierro, bronce, no sé qué, está totalmente enfocado. Todo lo demás que rodea la imagen está enfocado. Lo único que está movido es el papel. O sea, el papel está como estirado acá y se ve como un movimiento y la rafia. Entonces es como que alguien estuviera envolviendo algo. Tiene movimiento de papel y la rafia. Pero la cosa que soporta el papel está totalmente enfocado y todo lo demás enfocado. Entonces dije, esta foto tiene su propia vida, ¿no? Tiene una magia. Pero se salvó de la eliminación porque la miré un poco más, porque ya estaba con el botón de delete, porque dije, esto estaba movido, lo borro. Claro, eso es cuando tienes alternativas, ¿no? Para elegir, porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando hago documentales que no importa si la imagen está mala, lo malo es no tener imágenes, Claro. ¿no? Entonces, en documental no existe la mala imagen, no existe el mal registro. Claro, bueno, así se registraba en esa época, ¿no? Está Claro. pixeleado, está envejecida la imagen, pero peor sería no tener ni siquiera ese registro malo. Sí. Pero yo para presentar algo sí me da la manía. O sea, sí tiene que estar como que bien perfecto. Si no, no lo presento. Una vez conversando con Richard Villalón, yo lo definí como un costumbrista del escombro. Y yo creo que es una descripción que te caería también muy bien a ti, porque haces un registro no solamente del escombro, sino de lo que sucedió ahí, ¿no? De cómo se vivía. Ujú. Sí. Entonces hay una cosa también costumbrista, de registro de vida, digamos. Claro, y yo siempre lo que digo en mi trabajo es como que trato de visibilizar lo que la gente no ve. No ve porque está en... O sea, yo salgo en modo casa cuando voy a sitios, ¿no? Obviamente estoy... Pero la gente como vive autómatamente, ¿no? Pasas, no miras lo que te rodea. Entonces, yo sí quiero que vean y decir, oye, esto está aquí.
a la vuelta. ¿Sí? O sea, tú caminas un poquito, lo vas a ver, lo vas a encontrar porque ahí está. Claro, porque haces no un documental, quieres haces un documental del presente, de la ciudad, de cómo está ahora. cómo está. Claro. O sea, eso existe. Yo no me invento nada, no photoshopeo, no pongo una cosa, no pongo otra. Yo digo, esto está, esa foto que tú ves existe en algún lugar. No es inventada. Y existe, está más cerca de ti de lo que te puedes imaginar. Eso me parece bonito. Claro, porque te interpela, te confronta con la propia muerte también, ¿no? Porque aquí vivió una gente que fue feliz o que no fue feliz. Porque no fue feliz. O que se hizo la vida a cuadritos por alguna razón y de pronto te confronta a decir, oye, yo me estoy haciendo una serie de problemas y de cuestionamientos y a veces uno se enreda y se ahoga en un vaso de agua y también nos vamos a morir. No hay, digamos, que una medida de nuestra propia tontería, ¿no? Eso es lo que a mí me conmueve de tu fotografía, que te confronta con la propia tontería en la que a veces uno se enreda. Sí. Y de tu caducidad, pues, ¿no? Porque finalmente somos seres caducos. Claro, y en tu cojudez cotidiana. O sea, cotidianamente también estamos peleándonos por una serie de o tonterías. estás agobiándote y dices, oye, mira un poquito a tu costado, ¿no? O sea, a mí Lima me jala mucho y quiero ir descubriendo siempre cosas nuevas de la ciudad. O sea, me encanta. Y quiero ir a diferentes sitios y no puedo ir a todos. Otros son más difíciles, otros me da miedo ir. No siempre consigues a alguien que quiera acompañarte a sitios así extraños, ¿no? Pero, o sea, los busco y los sigo buscando y quisiera seguir poder fotografiarlos, ¿no? Para visibilizarlos. Tu trabajo me parece en esta muestra, que también se hermana con todas las exposiciones anteriores que has hecho, es muy coherente. No es un trabajo que puedas tú estar dando palos de ciego. Yo creo que tienes una idea muy clara de hacia dónde quieres ir. Y eso me parece absolutamente valioso en un artista. Claro, yo me siento honesta con lo que a mí me mueve, que es lo que me hace presentar lo que presento. O sea, eso es lo que a mí me mueve. Te puede gustar o no te puede gustar, pero yo soy como honesta conmigo misma. De que si yo te voy a presentar un trabajo, tiene que ser lo que a mí me mueve a hacerla, ¿no? No te voy a presentar fotos de decoración y eso. O sea, yo para presentar un trabajo tiene que ser algo que a mí me conmueve y yo tengo que ser sólida y coherente conmigo misma. Uno ve tu trabajo a lo largo del tiempo y ves que no hay una diletancia, no hay una prueba errática, sino que hay una dirección clara y esa premisa clara, que es registrar la ruina, registrar el paso del tiempo en un segundo, porque la fotografía registra un segundo, pero tus fotos son como películas de qué es lo que sucedía antes y hacia dónde va a ir el después, ¿no? Uh-huh. Es una fotografía que es casi una película. Es muy coherente con todo el trabajo anterior. Y ahora que hablabas de los cines, que eso fue un trabajo bien inicial, yo era alumna ahí en el Centro de la Imagen, que iba de alumna libre, porque yo era mamá ya de 3 hijos y todo, entonces andaba buscando, trabajaba medio día en la mañana, medio tiempo, de ahí me iba a mis clases en la noche, o sea, buscando el tiempo, y me convoca una persona y me dice, vamos a hacer un registro de los cines de Lima. Te lo digo porque tú has hablado de los cines de Lima. Entonces, era un arquitecto, creo, Giacometti. Él se había dedicado en los años 40, 50 a fotografiar todos los cines que habían en Lima. No sé, tenía un delirio, así dirán, habrá una loca Gladys Alvarado que fotografiaba las casonas, no sé. Pero este hombre fotografió todos los cines. Entonces nos convocaron a 3 personas. 2 fotógrafos y yo fotógrafa. Dijeron, vamos a repartir las zonas, ¿no? Hay cines de Miraflores, Barrancos, San Isidro, Lima, Cercado, Barros Altos, El Rima, no sé qué. Entonces yo dije, ya, pues, sorteo, tenemos que sortear los distritos. Y me tocó Barrios Altos y La Victoria. Y el centro. Entonces le digo a uno, te cambio La Victoria, pues, por tu barranco o algo. Y el pata me dijo, no, te lo cambio solamente si es que me das el centro. Entonces dije, no, me quedo ya con mi barrio. Y ahí es que yo me meto también y descubro todo ese mundo al que no conocía, pues, ¿no? De fotografiar, de saber, ¿dónde estamos? Girón, Renovación. Renovación, me dice el taxi. Bueno, le digo, ¿acaso dice Renovación? Porque yo ni sabía lo que era Renovación.
de haberme ido al mercado de frutas de la Victoria, según yo camuflada, y me decían, Nat Geo, tómame foto, ¿no? Entonces, descubrir ahí ese mundo. O sea, yo estaba parada haciendo fotos y señoras que me decían, ¿qué haces acá? Váyase a otro lado. Porque yo era como virgen en el barrio, ¿no? Pero le agradezco porque me hizo conocer todo este mundo que no conocía, ¿no? Claro, hemos ido juntos a Sarita Colonia también. Claro, por mi santo. Sí. Que es el día de mi santo, el cementerio. Ese es otro mundo también, pues, ¿no? El 20 de ¿Te acuerdas diciembre. que vimos esas fotos que me dijiste ya todos están muertos, esa foto que hice? Sí. Sí, pues es terrible también esa realidad. Sí. Me encanta la aproximación y la apertura que tienes y que no te has dejado amilanar ni arrinconar por los comentarios de la gente que trata de invalidar tu trabajo con estos epítetos y con estas calificaciones. Así es. Tratando de invalidar también lo que tú haces, ¿no? Sí, sí. Es un poco ingrato el ambiente, pero yo digo, mientras que yo sea honesta conmigo mismo con lo que hago, estoy tranquila, pues. No tengo ninguna luz, ningún flash, ninguna nada, pero estoy contenta. O sea, me satisface lo que hago. Esta exposición ahora del Centro Cultural Inca Garcilaso me parece que está bien redonda. Abarca parte de mi trabajo, pero hay otras fotos también inéditas, pero yo creo que está bien clara que es la mirada de Gladys Alvarado. Así es como yo miro. Y esto es lo que miro y esto es lo que te quiero enseñar, ¿no? Estoy satisfecha con eso. Sí, y yo como espectador y como consumidor del arte y como pasado fotógrafo también, agradezco tu honestidad y agradezco que hayas tenido la valentía de ir a arriesgarte en sitios que no son lo usuales, de ir a pasar frío, de ir a pasar incomodidad, de viajar, de meterte en sitios pues, que te podrían haber hecho cualquier cosa, para hacer ese registro. Eso también se agradece, no solamente la belleza de la foto, no solamente el documento fuertísimo, sino lo que hay detrás, que uno sabe que detrás de cada una de esas fotos hay una aventura, y hay un peligro, y hay un riesgo. Ha llegado de cierta forma, ¿no? Claro, y hay una inversión de vida también, ¿no? Así es. Yo quisiera repetirla, no sé si lo voy a hacer, la peregrinación al Señor de Coyuriti, porque es dura la dormida ahí. Dormir 2 noches en carpa con esa música 24/7, con un frío del terror. O sea, yo llegué y me puse todo lo que había llevado en mi mochila, me lo puse encima para poder dormir. No podía dormir del frío, pero más tuve frío en el Bosque Piedras, ¿sabes? Más que Coyuriti. Pero es tan emocionante todo lo que se hace ahí. En carpa, a 4.700 metros sobre el nivel del mar, con estas naciones y bandas tocando las 24 horas del día sin parar. Ese humo y ese color azul lo da el frío del amanecer. Es el amanecer. Si yo volteo al otro lado, todo es brillante, luminoso, porque es el sol que empieza como a calentar y evaporar, ¿no? Todos los que van peregrinando, están las ollas de comida, o sea, todo ese humo es básicamente entre el frío condensado y las ollas de comida, ¿no? La gente duerme a la intemperie ahí, súper abrigados, con bolsas de plástico, van a ver todas las bolsas de plástico azul. Hay que caminar varias horas para llegar y es un sitio duro, ¿no? Duro donde está, por la altura y por el frío en la noche. La gente yo tenía una carpa, pero ahí nadie duerme en carpa. Son estas bolsas de plástico azul típico que compran y se envuelven en el plástico, las ollas con el humo, porque la gente cocina, ¿no? Y luego caminas tú con tus botines de trek, tu mochila así preparada, todo. Claro, yo estoy bajando la montaña y veo a una niña que le dije, ¿cuántos años tienes? 15. Y esa niña estaba con hojotas, cargando su cocina a la espalda, y con una olla de este tamaño porque ella había subido ahí a alimentar a la gente. Ese es el Perú. Ese es el Perú. Y es importante también hablar del registro que hiciste en el cementerio Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo, que le pone en evidencia lo valioso que es tu registro sin luz artificial, porque se ve la temperatura del color de las diferentes luces. El fluorescente verde, que están todas las tumbas, y el tungsteno amarillo son todas las casas. Las casas están al lado de las tumbas. Y por ese cementerio yo sí tengo, también es uno de los sitios que
que como que me desarma cuando voy. O sea, yo he ido sola y me he puesto así en la punta del cerro a escuchar los saxos andinos, supongamos. Porque los entierros siempre son con música. Hay arpa, saxos, y sentarte ahí en la punta del cerro y escuchar esta música es como que sobrecogedor. Aquí lo interesante y lo curioso es ver cómo el vivo vive con el muerto. Quien maneja fotografía sabe que la luz de fluorescente te da una luz verde y la luz cálida a tu seno te da una luz amarilla. Entonces, toda esta zona hasta acá son tumbas y toda la luz cálida son casas. Entonces, no es que estén lejos, no. La casa puede estar al lado de un nicho. La gente vive al lado o en el cementerio. Y al ser 1 de noviembre, feriado, que es un día festivo, se toma mucho alcohol, se come, hay las filas de mototaxis, miles de mototaxis que son los que te llevan por todos los caminos cuando buscas la tumba de tu ser querido, ¿no? Porque es enorme. Dicen que es el más grande del mundo, no lo sé. No sé si es otra leyenda urbana. Entonces se arman las ferias abajo. Toda esta es la zona del parque como de diversiones para entretener a los niños. Es un día literal de fiesta. La gente brinda y celebra y está con sus muertos. Los ladrillitos que cercan una tumba, todos son pintados y es muy curioso que la pintura es solamente colores pasteles. Hay un árbol en el cementerio, uno. Y yo tengo ese árbol en 3 situaciones diferentes. En marzo, con toda la tierra totalmente blanca, color cemento. Lo tengo en agosto, todo verde como si fuera Lomas de la Chay. Y lo tengo en noviembre, que se pone más bien marrón porque lo verde se ha secado. Entonces son 3 colores del piso con el mismo árbol ahí, increíbles. Y yo creo que es uno de los trabajos que más nos resume tu propuesta, porque es la convivencia de la vida con la muerte, sin ninguna distancia entre uno y otro. No hay distancia, no hay distancia. Es increíble. Y es muy Perú porque también es un cementerio informal. Así es. Informal, que 1 de noviembre se viste de gala. Todas las tumbas son, bueno, las tumbas entre comillas, porque básicamente son piedras que delimitan algo, que se pintan de colores pasteles, que creo que es la pintura barata. Y tienes al que contratas, que está con su balde y su brocha y te pinta la cruz, te pinta las piedras, le pagas pues 5 soles. Todo el mundo tomando, te invitan ahí cerveza, tu choclito caliente. Es un día festivo, muy bonito también, muy interesante. Esas fotos que se ven los colores que tú me dices ha sido la única vez que me he quedado de noche, porque siempre he ido de día, ¿no? Pero también he ido cuando ha estado vacío, solo, y es espectacular. Y dicen que es el cementerio más grande del mundo, dicen. No sé. No tengo cómo corroborarlo así fehacientemente. Y para cerrar la exposición, me parece absolutamente emocionante que las fotos con las que terminas y la foto que está frente a este registro del cementerio de Nueva Esperanza sean las fotos de las Lomas de la Chay, que tienen una historia muy bonita también. Muy bonita y triste, ¿no? Triste, ¿no? Sí. Que es justamente la verdad de todo lo que hemos hablado, de la caducidad de la vida. Sí. Ese paseo a las Lomas de la Chay, fui con una amiga muy querida, que ya estaba enferma. Estaba con mi esposo, con un amigo y con una amiga muy querida que estaba enferma de cáncer. Y con toda esa energía y voluntad, y yo quiero ir y vamos, estuvo feliz. Es un camino largo llegar a las Lomas de la Chay, ya llegó cansada y luego el día estaba así, no se veía nada. Se sintió mal, se descompensó, me dijo, por favor, Lara me decía como Lara Croft, anda a sus fotos, yo no voy a ir. Y se quedó en el carro, no pudo bajar, no es que no quiso, no pudo bajar. Esa es mi amiga Desiree, que era mi fan, me lo hacía notar siempre. Bueno, ya dejó de estar en este mundo, ¿no? Fue una de las últimas salidas que hizo. Al menos llegó al lugar, no pudo bajar, pero llegó, sí.
y me alentó a hacer las fotos, ¿no? Entonces me parecía importante ponerla aquí como recordándola también. Y justo el amigo con el que fuimos me escribió y me dijo, esas fotos de las lomas de la Chay fue cuando fuimos con Desi. Y le digo, sí, fue esa vez. Ella tenía un entusiasmo, pero así... Era, para mí, que yo soy un poco bastante parca, la verdad, ella era como una especie de luz y todo, y me hablaba, Lara me decía, ¿no? Tú eres Lara Croft, Lara, no sé qué, ¿a dónde me vas a llevar? Todo. Y ella quiso ir a las lomas de la Chay, de paseo. Llegamos, estaba totalmente lúgubre, nublado, con estos árboles así, bien como tétricos, ¿no? Que a mí me encantan. No me gustan a mí las lomas de la Chay verde, ay, qué lindo, la casita de la pradera no me gustan, me gustan así. La neblina y los árboles y todo. Y Desi no quiso, no pudo bajar del carro. No es que no quiso. Dijo, camínalo, por favor, camínalo por mí, pero yo no tengo la fuerza para hacerlo. Y se quedó en el carro. Bueno, ya no está, ¿no? Claro, y esas fotos son la fotografía de su ausencia. Es su ausencia porque me remite a ella. Son una belleza y se notan y tienen esa carga. Sí. Bueno, vamos a dedicarle esta conversación a ella. ¿Qué te parece? Así es, me parece lindo. ¿No? Deciré. Lindo. Deciré. Sí, me acuerdo. Estaría feliz, orgullosísima y haciéndome propaganda, seguro. Claro, claro. Me acuerdo cuando nos hemos juntado a ver el documental de Sarita con ella también. Sí. Hincha. Sí. Sí, vamos a dedicarle esta conversación a ella. Me parece lindo. Y te quiero regalar este clon tuyo. Yo no me maquillo así, ¿eh? No, eso es Pero falso. debieras maquillarte así. No, pero está preciosa. Bueno, eres tú, yo creo, ¿ah? La vi y dije, este es Gladys. Está preciosa, con su cámara de fotos. ¿Y esa cámara de dónde la has sacado? Bueno, pues tú sabes que uno hace Tú eres producción. busquillas, tú tienes, sí. Yo sí te conozco. Sí, yo creo que eres tú. Te vas a llevar tu clon. Gracias. Gladys, querida, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, para comenzar, por la honestidad de tu trabajo, porque hay mucha gente que hace fotos pensando en dónde las voy a vender, cómo las voy a colocar. Tú pasas completamente de todo ese asunto y haces una propuesta plástica, creativa y artística, y tu fotografía es un documento de la vida y un documento de la muerte. Eso me parece fascinante. Intención, un juego de palabras singular que dio origen al título de esta exposición. Leyendo el libro La razón estética de Chantal Meillard, encontré esta frase: todo mostrar o presentar define sobre el fondo un todo articulado que produce, en quien lo recibe, una impresión sensible. La modalidad de esta impresión responderá no tanto a la intención del artista como a su intención, es decir, a la tensión interna que le ha guiado, el modo en que esa realidad que él es se ha activado y ha vibrado en la realización de la obra. En mi obra predomina la ruina, y las ruinas son testimonio porque han permanecido después de la desaparición de aquello de cuya existencia dan fe. Todavía es un testimonio de la condición efímera de lo existente. Cada uno de nosotros es un testimonio del paso indefectible del tiempo. En estas salas me permito mostrar lo que tenemos muy cerca, a nuestro alrededor, pero que no llega a ser visibilizado. En esta selección de imágenes encontrarán ruinas cercanas, ubicadas en el cono norte, los restos tanto de la isla penal El Frontón al frente nuestro, como del pueblo Lobitos al norte de Lima. Asimismo, un nuevo acercamiento a la ciudad desde el aire, usando como herramienta el dron. Panorámicas que muestran la vastedad de nuestra ciudad y del Perú. Es mi intención, a través de estas imágenes, generar una impresión sensible en el público que las observa y tal vez lograr transmitir cuál es la tensión interna que me induce a hacerlas.
Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por darme haber... este espacio. No, muchísimas gracias a ti por habernos visitado. Yo quiero agradecer también a Metro Studio. Hoy día ha estado Maurice Cateriano y ha estado Daniel Salas acompañándonos en la parte técnica. Y como siempre, ya mira, ya no puedo hablar bien. Como siempre, Sharon Nayeli en la producción de Metro Studio. Gladys quería... Yo siempre te digo Gladys María. Gladys María, sí. Me gusta, sí me gusta. Sí, Gladys María, muchísimas gracias. A ti. Te adoro, tú sabes. Yo también. De toda la vida. Sí. Y con ustedes, un beso enorme y una risa inmensa. Salió bien, ¿no? Sí, lo vamos a mezclar con las fotos y con lo que hemos hablado. Ya con lo que hemos hablado ya de la sala y Sí, todo. sí.